Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Ramunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Gopijana Vallabha, Girivardhari, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Yashodanandana, Raja Janaranjana, Jamunatira, Vanachari, Jamunatira, Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari. Bueno, Hare Krishna, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos nuevamente a Chitra Prabhu. Hoy tenemos el Srimad Bhagavatam, capítulo 3, canto 3, capítulo 12, del texto 52 al 56. Entonces, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Chitra. Y bueno, somos todo oídos. Bien, ofrezco mis respetuosas reverencias a Dhenupal Prabhu, que siempre organiza estos encuentros, y también, por supuesto, a todos los Vaishnavas reunidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoy vamos a leer canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 12, textos del 52 al 57. En primer lugar, voy a recitar el sánscrito, luego la traducción y el significado por Srila Prabhupada. Evam yukta kritastasya daivam chatpekshatada kasya rupam abudveha yat kayam avichakshate. Mientras estaba absorto de este modo en la contemplación y observando el poder sobrenatural de su cuerpo, se generaron otras dos formas. Aún son famosas como el cuerpo de Brahma. Significado: del cuerpo de Brahma salieron dos cuerpos. Uno tenía bigote y el otro pechos abultados. Nadie puede explicar el origen de sus manifestaciones y por lo tanto se les conoce hasta hoy en día como Kayam, el cuerpo de Brahma, sin que se indique su relación como hijo o hija. Próximo texto.
Tavyam rupa vivagavyam mitunam samapadyata. Los dos cuerpos que se acababan de separar se unieron en una relación sexual. Yashtu tatra pumam sobum manuswayam bhuvaswarat stri yashik chatarupakya mahisi asya mahatmana. De ellos, el que tenía forma masculina fue conocido como el Manu de nombre Swayambhuva, y la mujer recibió el nombre de Satarupa, la reina de la gran alma Manu. Tada mituna dharmena prayahi edam babubire. A continuación, mediante la relación sexual, aumentaron gradualmente las generaciones de la población una tras otra. Satchapi sattarupayam panchapatyanya ji janat priya vratano padau tishra kanya chavarata akutir devahutischa prashutir itisatama. Oh hijo de Bharat, a su debido tiempo, él, Manu, engendró en Satarupa 5 hijos, 2 hijos varones, Priyavrat y Uttanapad, y 3 hijas, Akuti, Devahuti y Prasuti. Akutim ruchaye pradat kardamyatu madyamanam daksha dayat prasutim cha yata apuritam jagat. El padre, Manu, entregó a su primera hija, Akuti, al sabio Ruchi, a la hija mediana, Devahuti, al sabio Kardama, y a la más joven, Prasuti, a Daksha. A partir de ellos, todo el mundo se llenó de población. Significado. Se da aquí la historia de la creación de la población universal. En el universo, Brahma es la criatura viviente original. De él se generó el Manu Swayambhuva y su esposa Satarupa. Manu tuvo 2 hijos y 3 hijas, y de ellos nació toda la población de los diferentes planetas hasta ahora. Por lo tanto, se conoce a Brahma como el abuelo de todos. A la personalidad de Dios, quien es el padre de Brahma, es el bisabuelo de todos los seres vivos. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 11.39 de la siguiente manera. Vayur Yamognir Varuna Sasanka Prajapatistvam Pitamahascha Namo Namastestu Sahasra Kritva Punas Chabuyo Pi Mano Namaste. Tú eres el Señor del aire, el juez supremo, Yama, el fuego y el Señor de las lluvias. Tú eres la luna y eres el bisabuelo. Por lo tanto, te ofrezco una y otra vez mis respetuosas reverencias. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 12 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado La creación de los Kumaras y otros. Namam Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Hanumat Prasad Swamin Itinamine, Om Agyana Timirandasya Gyanangena Shalakaya, Chakshurum Militanyena, Tasmait Sri Gurave Namaha, Jai Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Muy bien, entonces, en este momento estamos estudiando, y ya hace varios encuentros, el tercer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 12, el cual, entre los textos que lo componen, aborda cuestiones relacionadas con la cosmología védica, es decir, con la concepción que nos da el conocimiento védico acerca de la realidad manifiesta y de la realidad trascendente. En este sentido, la cosmología védica, si bien establece diferentes subdivisiones, establece 2 grandes divisiones generales, porque en la descripción de lo existente nos encontramos, por un lado, con los mundos espirituales, Vaikunta, donde todo es eterno, pero por otro lado nos encontramos con los mundos materiales, donde todo es temporal. Y dentro del plano de los mundos materiales hay una figura muy importante de la que ya hablamos de manera extendida en los encuentros anteriores, que es el primer ser manifestado, Brahma, y el principal de los semidioses. Es decir, dentro de la cosmología védica, Brahma, el de 4 cabezas, en nuestro universo en particular, ocupa un lugar muy destacado, porque es el arquitecto
de toda la creación material dentro de cada uno de los universos fenoménicos. Y Brahma no solamente tiene la función de producir los sistemas planetarios como los inferiores, los medios y los superiores, sino que a su vez también Brahma es el encargado de poblar esos universos con los cuerpos en los que entran las diferentes almas espirituales. Y hay seres que directamente son creados por Brahma, como por ejemplo los 4 Kumaras. Pero a su vez hay otros seres que se manifiestan de Brahma y de esos seres que se manifiestan surgen otros seres. Y ese punto es muy importante. Hoy, en este encuentro en particular, queremos centrarnos en la figura de Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa. Es decir, en estos shlokas del Srimad Bhagavatam que hoy hemos leído, tanto el sánscrito como la traducción, como el significado de Srila Prabhupada, se da una conjunción muy importante entre los temas cosmológicos y los temas genealógicos. Porque por un lado, Brahma produce el universo material para que en él residan las almas condicionadas, pero por otro lado, hay que producir esos cuerpos materiales para que las almas condicionadas puedan venir a disfrutar de este mundo y a su vez también a salir de él buscando la liberación. Y en esta cuestión en la que Brahma produce el universo, él personalmente y seres que él crea o que de él se manifiestan, acompañan a Brahma, asisten a este semidios en el servicio de poblar el universo material. Y en este trabajo en particular, en este servicio tan importante dentro de la manifestación cósmica, donde lo cosmológico encuentra su punto de contacto con lo genealógico, Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa ocupan un lugar muy, pero muy importante. Swayambhuva Manu y Satarupa surgieron ambos del cuerpo de Brahma. Pero de hecho, como dice Srila Prabhupada en uno de los significados de hoy, ni Swayambhuva ni Satarupa son específicamente hijos de Brahma. De hecho, tenemos en el tercer canto también un ejemplo bastante similar. Explica el Srimad Bhagavatam que de las fosas nasales de Brahma se manifestó una forma plenaria del Señor Vishnu que es conocida como Varahadev, que es ese aspecto de la suprema personalidad de Dios que entra en combate con el demonio Hiranyaksha, que es el hermano de Hiranyakashipu. Entonces, es real en base al Bhagavatam que Brahma personalmente produce ciertos seres vivos, ciertos cuerpos de seres vivos, pero también hay seres que se manifiestan de Brahma sin ser técnicamente sus hijos. De hecho, Sri Varahadev, que es la expansión plenaria de la suprema personalidad de Dios, como decía previamente, se manifestó de las fosas nasales de Brahma y luego fue aumentando cada vez más y más de tamaño hasta que logró tener esa forma con la que entró en combate con el hermano de Hiranyakashipu, que es Hiranyaksha. Pero a su vez nos encontramos con un caso similar en el ejemplo de Swayambhuva Manu y Satarupa, porque ellos surgen del cuerpo de Brahma, pero técnicamente Swayambhuva Manu no es hijo de Brahma y Satarupa tampoco es hija de Brahma. Y Srila Prabhupada dice en uno de los significados, literalmente lo estoy citando, nadie puede explicar el origen de sus manifestaciones, es decir, la de Swayambhuva y la de Satarupa. Lo que sí el Bhagavatam explica claramente es la cuestión de género. Se afirma que Swayambhuva Manu tenía una forma masculina, poseía bigotes, y Satarupa poseía una forma femenina y tenía pechos. Entonces, Swayambhuva y Satarupa contrajeron matrimonio, tuvieron relaciones sexuales y de ahí surgieron diversos hijos y diversas hijas. Y en este punto quiero detenerme porque una lectura rápida de los shlokas 52 al 57 del capítulo 12 del canto tercero podría sugerirnos que son shlokas intrascendentes, podrían parecernos que son tal vez una serie más de versos
del Bhagavatam, entre esos 18.000 shlokas que esta obra tiene. Y además podría darnos esta impresión el hecho de que estos textos podrían ser inadvertidos o no demasiado relevantes, en el sentido que, como pudimos ver recién, Srila Prabhupada no dio ningún significado demasiado extenso a estos textos. Srila Prabhupada no ha elaborado comentarios muy complejos en los textos que van del 52 al 57, cuando en realidad vemos otro tipo de cantos y otro tipo de capítulos donde realmente hay significados de Prabhupada de varias carillas, incluso a veces de páginas. Entonces, como uno no encuentra significados muy extensos a estos shlokas, uno podría erróneamente concluir que estos shlokas son shlokas ordinarios, que son realmente parte de un capítulo y que no tienen gran relevancia. Pero en realidad esto es un error. Y no solamente es un error, es un gran error. Porque estos shlokas del canto tercero, capítulo 12, que van del 52 al 57, son esenciales, son fundamentales, porque estructuran gran parte del resto de los cantos del Srimad Bhagavatam. Y vamos a ver por qué y vamos a llegar al punto de esa explicación. Es decir, primero intentemos indagar quiénes son exactamente Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa. Entonces, Swayambhuva Manu, técnicamente hablando, en función de lo que afirma el Srimad Bhagavatam, es uno de los 14 Manus que hay en un día de Brahma. Sabemos que el día de Brahma técnicamente se divide en horas y también se divide en manvantaras. Entonces, en un día de Brahma hay 14 manus. Y cada vez que se renueva un manu, se renuevan también todos los semidioses. Salvo Shiva, la mayor parte de los semidioses, y salvo Brahma, y excepto alguno más, la mayor parte de los semidioses se renuevan. De hecho, a veces uno estudia Srimad Bhagavatam y ve que Krishna es Param Satyam, la verdad absoluta, y que los semidioses están muy debajo de esta suprema verdad absoluta en su aspecto personal, que es Bhagavan, que es el Señor Krishna. Pero cuando decimos semidioses, a veces es como que los incluimos a todos en un grupo homogéneo, o como decimos en Argentina, a veces cuando hablamos de semidioses, los metemos a todos en la misma bolsa. Pero de hecho, ese punto es erróneo. ¿Por qué? Porque preparando la clase de hoy, empecé a hacer el cálculo y en un día de Brahma hay 14 manus y cada vez que se renueva un manu, se renuevan los semidioses que viven en Svargaloka. Entonces, en un día de Brahma también hay 14 Indras. Y haciendo los cálculos matemáticos, en una vida de Brahma, que aproximadamente dura 100 años de Brahma, hay más de 500.000 semidioses denominados con el cargo de Indra. O sea que Brahma vive una vida entera, desde que se crea el universo hasta que el universo se destruye. Pero la cantidad de semidioses menores que hay en un día de Brahma y en una vida de Brahma son, no digo incontables, pero son súper extensos. Así que es cierto que Krishna ocupa el cargo de la suprema personalidad de Dios eternamente. Es cierto que Brahma es un ser creado, pero es el ser más antiguo de este universo, pero todos los semidioses no se encuentran al mismo nivel. Y podemos ver muchas veces, que cuando en el universo hay un conflicto, los semidioses van a ver a Brahma para que él les dé una solución. Entonces, si bien Brahma no es la suprema personalidad de Dios, es un semidios muy importante que ocupa una jerarquía, pero muy elevada, dentro del mundo material. Y el resto de los semidioses, excepto Shiva, que es una personalidad completamente gloriosa, el resto de los semidioses no están a la altura ni de Brahma ni de Shiva, y menos que menos de Vishnu o de Krishna. Entonces, Swayambhuva Manu, como decíamos previamente, es uno de los 14 manus que hay en un día de Brahma. Específicamente hablando, Swayambhuva Manu es uno de los Prajapatis, porque uno de sus principales servicios es generar población dentro del universo material. Pero además de esto, también Swayambhuva Manu
tiene el servicio dentro del universo de establecer el Dharma, de establecer el sendero de la vida espiritual, divina y progresiva. También Swayambhuva Manu establece el Swadharma, el sistema de Varna y de ashrams integrados por brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, brahmacharis, grijastas, vanaprastas y sannyasis. Además también Swayambhuva Manu se encarga de transmitir el conocimiento trascendental acerca de la devoción por la suprema personalidad de Dios. Y Satarupa, que al igual que él se manifestaron del cuerpo de Brahma sin ser técnicamente sus hijos, es su esposa. Y acá viene un punto importante. Les decía previamente que al leer estos textos que van del 52 al 57, pareciera que no son shlokas muy importantes porque Prabhupada no les ha escrito significados demasiado amplios. Pero esto es un error. Y esto es un error porque en estos shlokas comienza a combinarse las cuestiones cosmológicas en las que Brahma produce los sistemas planetarios inferiores, medios, superiores, los principios de la ignorancia, del conocimiento, los kumaras y todo lo demás, con la cuestión de orden genealógico, la cuestión de quiénes son los prayapatis que se ocupan del servicio de ser progenitores de las diferentes especies de vida que habitan en los distintos planetas del universo. Entonces, si tenemos clara la base de estos textos que van del 52 al 57, vamos a entender lo que sucede en el resto del tercer canto, vamos a entender lo que sucede en el cuarto canto, vamos a entender lo que sucede en el quinto canto y en varios cantos también del Srimad Bhagavatam. Por eso digo que genealógicamente estos shlokas son esenciales y ocupan un rol fundamental para entender cómo se generó la población de los universos y cómo se distribuyeron los seres vivos en diversos planetas del universo material, puntualmente. De Brahma surgieron Swayambhuva Manu y Satarupa. Swayambhuva Manu es uno de los Prayapatis, él establece el Dharma, el sistema de castas, él transmite el conocimiento acerca de la devoción a la suprema personalidad de Dios, se une a su esposa Satarupa y tiene 5 hijos. Y comprender esto es la base para comprender la genealogía posterior de los diversos cantos del Srimad Bhagavatam. Porque de la unión y el matrimonio de Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa surgen 2 hijos varones. Por un lado, Priyabrat, que se casó con Barhishmati. Por otro lado, Utanapada, que se casó con Suniti. Y pongamos acento en esta cuestión porque vamos a ver que de todo esto se derivan toda una serie de progenies y de hijos que ocupan lugares muy destacados en los diversos capítulos de los distintos cantos del Srimad Bhagavatam. Pero no solamente los hijos de Priyabrat son, no solamente los hijos de Swayambhuva Manu se destacan en los diferentes cantos del Bhagavatam, sino que también sus hijas mujeres, son muy, muy importantes en la historia del Srimad Bhagavatam y en la historia del universo y en las diversas manifestaciones en forma de avatar de la suprema personalidad de Dios en este mundo material. Es decir, además de que Swayambhuva y Satarupa, luego de casarse, tuvieron a Priyabrat y a Utanapada, también tuvieron a una hija llamada Akuti, que se casó con el gran sabio Ruchi. Tuvieron una hija llamada Devahuti, que se casó con el gran sabio Kardama, y también tuvieron una hija llamada Prasuti, que se casó con el gran Daksha. Entonces, Srila Prabhupada dice en uno de los significados de estos textos que la suprema personalidad de Dios es el bisabuelo de todos los seres vivos. Se afirma también que Brahma es el abuelo de todos los seres vivos. Y se afirma que Swayambhuva, Manu, es el padre de la población de los diferentes planetas del universo material. Entonces, es fundamental detenernos en el estudio de estos shlokas del 52 al 57, porque como decía previamente, gran parte del canto tercero, cuarto, quinto y otros cantos en adelante
se pueden comprender genealógicamente cuando conocemos de manera previa quiénes fueron los hijos y las hijas de Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa. Por ejemplo, a la hija de esta pareja llamada Akuti se habla de ella en el tercer canto. Ya expliqué previamente quién es su esposo, y un punto importante, y en realidad esto es mucho más extenso, de Akuti se manifiesta en este mundo material un avatar de la suprema personalidad de Dios llamado Yagnya. A su vez, otra de las hijas de Daksha, de Swayambhuva Manu y Satarupa es Devahuti, y la historia de Devahuti ocupa varios capítulos dentro del tercer canto del Bhagavata. Porque como vimos previamente, Devahuti se casa con el sabio Kardama. Esa historia es maravillosa. De hecho, hace miles y miles y miles de años atrás, en Satya Yuga y a orillas del río Saraswati, el gran sabio Kardama Muni hizo austeridades por 10.000 años de su vida, y cuando concluyó sus austeridades, el señor Vishnu, montado en Garuda, le dio su darshan a este gran sabio, le dio su presencia personal, se manifestó el señor Vishnu ante Kardama Muni. Kardama Muni obviamente le ofreció extensas oraciones al Señor y le manifestó su deseo. Le manifestó el deseo de tener una esposa apta y cualificada para casarse con él. Y el Señor Vishnu no solamente cumplió el deseo de Kardama, sino que además lo benefició de una manera, podríamos decir, completamente trascendental. El Señor Vishnu le dijo a Kardama: dentro de 2 días va a venir el gran Swayambhuva Manu y te va a entregar a una de sus hijas que tiene cualidades excepcionales para que sea tu esposa. Pero además de eso, vas a tener 9 hijas. Además de eso, yo mismo voy a convertirme en tu hijo. Y además de eso, vas a alcanzar la liberación. Entonces, de esta princesa Akuti, hija de Swayambhuva y Satarupa, que se casa con el sabio Kardama Muni, nace, se manifiesta un avatar de la suprema personalidad de Dios llamado Kapiladeva, que es el que expone en el tercer canto del Srimad Bhagavatam la filosofía Samkhya. Una vez que Kardama Muni renuncia a la vida familiar, luego de haber cumplido su deber como Prajapati, habiendo tenido 9 hijas y un hijo, Devahuti, su esposa, se queda con su hijo Kapila, y Kapila expone la filosofía Samkhya. La diferencia entre el cuerpo y el alma, los aspectos burdos y sutiles de la naturaleza material, las características del servicio devocional, y también su madre le pide que le explique el factor tiempo y las calamidades del mundo material, y hay varios capítulos del Bhagavatam donde Kapila Deva describe con mucho realismo cómo es la situación del alma condicionada dentro del mundo material y todas las complejidades que tenemos que atravesar cuando olvidamos nuestra posición original y cuando damos la espalda a la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, Prasuti también ocupa un lugar muy importante en el Srimad Bhagavatam porque ella se casa con Daksha. Daksha, a su vez, ellos tienen una hija que se casa con Shiva, y hay toda una serie de capítulos del cuarto canto del Bhagavatam que desarrollan muy, muy extensamente esta línea genealógica que es la descendencia de Swayambhuva Manu. Pero no solamente las hijas son destacadas, sino que a su vez los hijos varones también, porque el cuarto canto, varios capítulos, están dedicados también a la descendencia de Swayambhuva Manu a través de su hijo Utanapada, porque Utanapada se casó con 2 esposas, Suniti y Suruchi, y el punto importante es que de la reina Suniti nació el devoto puro Dhruva Maharaj, y ya también hay toda una serie de capítulos para abordar eso, y también Dhruva, al igual que Utanapada, es descendiente de Swayambhuva Manu, pero además en el quinto canto hay varios capítulos que desarrollan la vida de Priyavrat, que es otro de los hijos varones de Swayambhuva Manu y Satarupa. Y la historia de Priyavrat trasciende el quinto canto porque se remonta a otros cantos también, porque de Priyavrat y sus diversos descendientes
surge el rey Bharat, del cual la Tierra, nuestro planeta, toma su nombre, y también de él surge el famoso Yada Bharat, que iluminó a un rey muy importante mientras él conducía su palanquín. Entonces, los textos de hoy parecen pasar inadvertidos, pero los textos de hoy son muy importantes para entender la unión entre la cosmología del Bhagavatam con la genealogía del Bhagavatam. Porque Brahma produce el universo material, Brahma estructura el universo material, pero es Swayambhuva Manu y su esposa Satarupa, entre otros, directamente ellos y a través de sus descendientes, de sus hijas mujeres y de sus hijos varones, que producen la población de diferentes especies de vida que habitan en diferentes partes del universo. Y si tenemos claro esta genealogía básica, es decir, Brahma, Swayambhuva Manu, Satarupa, Priyavrat, Uttanapada, Akuti, Devahuti, Prasuti, entendemos entonces cómo se da la diferente descendencia de los diferentes seres que van poblando nuestro universo material. Así que esto es todo. Muchas gracias. Hare Krishna, Aum Tat Sat. Aquí tenemos el espacio para comentarios y preguntas. Hare Krishna, Prabhu, no sé quién tiene levantada la mano, si quiere hacerla, levanten el micrófono y lo pueden hacer. Muchas gracias, Chitrap. Gracias a ustedes. Maravilla. ¿Preguntas? ¿Humada no tiene preguntas? Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Interesante todo, pero muchos nombres, muchos nombres. Ya va a salir las preguntas. Bueno. Acá hay muchos nombres porque entramos en la genealogía, pero hay un canto del Bhagavatam, creo que es el 8º, donde hay puros árboles genealógicos. Es complejísimo estudiar ese canto del Bhagavatam, porque es puros nombres realmente. Este fue hijo de este, padre de este, y los hijos de este fueron hijos de este, de este y de este. Hay capítulos y capítulos de genealogía en el Bhagavatam que son sumamente complejos de seguir. Entonces, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, entonces cuando en el Srimad Bhagavatam dice que de Brahma salen un hombre, un hijo y una hija, ¿no? Se podría decir que es el comienzo, como si fuese la cosmología en el catolicismo, que sería la Biblia, o en el judaísmo, de Adán y Eva, que son los progenitores de todo. ¿Podría ser una similitud? Bien, a ver, técnicamente, como vimos hoy, Srila Prabhupada dice que Satarupa y Swayambhuva surgen del cuerpo de Brahma, pero no son hijos de Brahma. No son técnicamente hijos de Brahma. ¿Sí? De hecho, leo de vuelta la cita literal que dice Srila Prabhupada. Nadie puede explicar el origen de sus manifestaciones, es decir, la de Swayambhuva y Satarupa. Habiendo aclarado esto, podemos decir que no de manera idéntica, pero con ciertas características analógicas, esta historia podría decirse ciertas similitudes con las genealogías de la Biblia. Pero digo, son similitudes que no sé hasta dónde podemos decir que son muy, muy similares. ¿Sí? Pero de hecho, en este juego de relación con las cuestiones de la Biblia, hay una parte del Bhagavatam que también dice que hubo una gran inundación, bueno, que el Señor Supremo salvó el conocimiento védico durante ese diluvio. Bueno, es muy interesante también. Tenemos también una noción del diluvio dentro del Bhagavatam. Buenísimo, entonces, entonces, si hay una similitud, entonces corroboraría el tema de que la existencia de la humanidad a partir del momento de estos dos devotos
empieza toda nuestra genealogía. Y si empieza la Sí, genealogía, es el árbol genealógico que está de Swayambhuva, no, Swayambhuva Man, sí, ¿no? sí, pero como Eh, digo, las coincidencias son limitadas, porque hasta donde yo entiendo, Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, vivían en el paraíso, estaban desnudos y todo lo demás. Pero en ningún momento dice el Bhagavatam que Satarupa y Swayambhuva hayan estado desnudos. De hecho, al leer estos capítulos del Bhagavatam, cuando Swayambhuva y Satarupa van a ver al sabio Kardama para entregarle a su hija, Satarupa le da una dote muy opulenta a los recién casados. De hecho, Swayambhuva Manu, aunque es un Prajapati, él también hace servicio de Kshatriya y tiene palacios enormes, super opulencia. O sea, según la Biblia, hasta donde yo entiendo y no soy experto en ese tema, Adán y Eva vivían desnudos ahí en la naturaleza, pero Swayambhuva Manu y Satarupa no, vivían con mucha opulencia, como yatrias, con mucho refinamiento, con mucho conocimiento. Y aparte otra cosa, Adán y Eva en la Biblia son los primeros seres creados, pero no nos olvidemos que en el Bhagavatam, antes de Swayambhuva Manu y Satarupa, ya Brahma había producido seres, o había seres que se habían producido desde Brahma. Ya habían nacido los Kumaras, ya habían nacido los grandes sabios, ya había nacido su hija Bak, se había manifestado Narada Muni, ya se había manifestado Shiva. O sea, que hay creación de cuerpos de otros seres vivos antes de Satarupa y de Swayambhuva. Pero sí, Satarupa y Swayambhuva ocupan un lugar muy importante en el desarrollo genealógico de la población de diferentes especies de diferentes planetas del universo. buenísimo, buenísimo. Y también está Swayambhuva, también está no, en el Bhagavad Gita también lo nombra. Habla de Manu, habla de Vivashvan, de Manu, de Ishwaku, capítulo 4, el conocimiento trascendental. Cuando Krishna habla de cómo se transmitió esta imperecedera ciencia del yoga. Claro, claro. Y ahí también tiene relación con lo que es el árbol genealógico y la división de quién es el hijo del sol. Sí, sí. Y además también después hay dos hijas, una que se llama, pero que no son hijas de Swayambhuva Manu, son hijas de descendientes de Swayambhuva Manu, que son Diti y Aditi, y de Aditi se producen los semidioses, por eso se le llaman Daitias, y perdón, Aditias. De Aditi surgen los Aditias, que son los semidioses, y de Diti surgen los Daitias, que son los demonios. Y Diti y Aditi son esposas de Casiapa. O sea que esto se ramifica de una manera impresionante. Es fundamental entender esta genealogía. Y de Diti y Casiapa nacen Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Y de Hiranyakashipu surge Prahlad Maharaj. Y después llegamos hasta Bali Maharaj. Es interesantísimo cómo se ramifica todo esto. Muy bien. Hay dos preguntas Prabhu, Sí, sí, Hare Krishna Prabhu. Bueno, dos cosas. Haciendo así como un paralelismo en lo que es lo que entendemos de la cultura o la fe cristiana y lo que estamos estudiando, o sea, sí hay muchas similitudes, ¿no? En todo caso, o sea, cuando usted dice que no son hijos de Brahma, pero, o sea, así como Adán y Eva
los progenitores de la humanidad, y Brahma, que crea a sus hijos para poblar el universo, ¿no? El- eh, este, o sea, a la final pues somos hijos todos de él en un sentido, ¿no? Porque si no, ¿de quién más, no? O sea, hay un principio, ¿no? Pero igual es como que ya se va extendiendo, entonces ya no es tan directo, pero siempre sería como que, es la familia, ¿no? El origen. Eh, Pregunta, no necesariamente todas las cosas o lo que vamos escuchando de los, vamos a decir, pasatiempos, no necesariamente es con el mismo Brahma, ¿no? O sea, no necesariamente se repite todo también con el mismo Brahma, porque hay diferentes eras, ¿no? Exactamente, un Madhavidianí, correcto. Sí, acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando estudiamos el Bhagavatam, muy pero muy importante. En la época en que se compiló el Bhagavatam, no tenía relevancia como sí tiene hoy en día la estructura del tiempo en formato lineal, que es tan común en Occidente. Esa concepción lineal del tiempo en Occidente le impuso un santo cristiano llamado San Agustín, que fue obispo de Hipona. Entonces, la concepción del tiempo del Bhagavatam en cuanto a cómo se van relatando las diferentes historias del Bhagavatam no es lineal. Por ejemplo, en el tercer canto se narra primero la historia de Kasyapa y Diti. En ese famoso capítulo Diti queda embarazada al atardecer, y en el mismo canto, pero en capítulos posteriores, se narra la historia de Soyambhuva y Satarupa. Pero en cuanto a cálculo de tiempo lineal, como lo pensamos en Occidente, temporalmente el pasatiempo de Kasyapa y Diti es posterior al nacimiento de Swayambhuva Manu y Satarupa. Pero en el Bhagavatam, en los capítulos del Bhagavatam, esto está relatado de forma invertida. Y lo mismo, por ejemplo, pasa en el primer canto. No hay una concepción de tiempo lineal en el Bhagavatam. Hay un entrecruzamiento temporal en el Bhagavatam, porque el tercer canto, básicamente, y parte del segundo canto, están estructurados de las preguntas que Vidura, el hermano de Dhritarashtra y Pandu, le hace al gran sabio Maitreya. Y el diálogo entre Maitreya y Vidura estructuran gran parte del segundo canto y gran parte del tercer canto. Pero en esos dos cantos se va desarrollando el diálogo entre Vidura y Maitreya, pero en el primer canto, ya vemos que Vidura volvió de hablar con Maitreya y vuelve a la corte de los Kurus. Ahí es donde le hace preguntas Maharaj Yudhishthir sobre a qué lugares de peregrinaje había vivido, dónde había residido, cómo se había mantenido, y que en realidad Vidura fue, luego de volver del peregrinaje, en el primer canto, a instruir a Dhritarashtra para que se desapegue de la vida hogareña. Pero fíjense que el retorno de Vidura se da en el primer canto, cuando el peregrinaje de Vidura y la conversación entre Vidura y Maitreya están en el segundo y tercer canto. Así que, por un lado, Madre Ummada, usted me da lugar para hablar de este punto tan importante. No es lineal la concepción del tiempo del Bhagavatam. A veces, hechos, podríamos decir entre comillas, más recientes, se escriben primero que hechos más antiguos. Y a su vez también, a veces se habla de una figura, pero en diferentes kalpas. Y no, o sea, se habla de un Brahma y a su vez de otros Brahmas, y también lo mismo pasa con Buda. Porque hay un canto del Bhagavatam, ahora no recuerdo cuál, que dice que en un momento los habitantes de los planetas comienzan a producir vehículos con el que viajan de un planeta a otro para entrar en guerra, y ahí desciende Buda para parar con todo eso. Y nuestro Buda básicamente no hizo eso, sino que se refiere a otro Buda de otra época. Así que sí, es correcto lo que plantea Ummada Vidyani. Es correcto. Se puede hablar de muchos Brahmas, de muchos Budas,
Sí, de... pero, ujú. Sí, Prabhu, disculpe. Sí, bueno, es que hice un poquito de tarea con el tema anterior que estamos todavía un poco impactados con Brahma y su hija. Entonces, investigando precisamente, o sea, no necesariamente es el mismo Brahma, el mismo Kalpa, el mismo tiempo, ni nada por el estilo, ¿no? No digo que no sucedió, sino que, o sea, como usted bien lo está explicando, no es lineal así en los tiempos, pues, ¿no? Sí. Y otra cosa respecto de eso de Brahma que nos dejó medio choqueados. Hoy, estudiando el tercer canto del Bhagavatam, en las instrucciones que Kapila Deva le da de Bajuti, se retoma el tema de Brahma con su hija y dice que como la hija de Brahma se convirtió en una, no sé si se dice sierva, ese animal, Brahma, para poder unirse a ella, se transformó en un cuerpo de siervo para estar con ella, pero no lo explica mucho eso el Bhagavad, porque lo da a modo de ejemplo cuando Kapiladeva explica las miserias del mundo material, lo que llama las actividades fruitivas desfavorables, cuando habla del apego del sexo por el sexo opuesto, Kapiladeva da esto como ejemplo, que dice, excepto el señor Vishnu, que es trascendental, hasta Brahma cae atraído por la atracción por el sexo opuesto. Y ahí Kapiladeva da el ejemplo de que Brahma se transformó en un ciervo con el deseo de unirse con su hija Bak, que había tomado el cuerpo de una sierva. Y entonces ahí Kapiladeva dice que hasta grandes semidioses, grandes sabios, grandes ascetas caen bajo la influencia de la lujuria y la atracción por el sexo opuesto. Y que la mujer es maya para el hombre y que el hombre es maya para la mujer. Lo explica pormenorizadamente Kapiladeva de una manera impresionante. Sí, perdón, Prabhu, precisamente en el canto tercero, sí, porque de esa manera, como los animales no generan un karma, entonces él tomó la forma para, pues, ¿no? Y así no generar, reacción alguna, ¿no? Bueno, eso mismo se explica en el Mahabharata, porque cuando después de sus conquistas militares, el rey Pandu se fue con sus esposas al bosque, con la reina Kunti y con la reina Madri, había unos sabios en el bosque que querían tener relaciones sexuales, pero como en la forma humana de vida tanta relación sexual no es favorable para el avance espiritual, ese gran sabio y su esposa tomaron formas de siervo, como dice usted específicamente, muy bien, para poder copular en el acto sexual sin interrupciones y hacerlo muchas más veces de lo que lo hacemos en la forma humana de vida. Y Pandu, sin querer, salió a cazar y mientras este ciervo con la cierva estaban copulando, él lanzó una flecha, mató al ciervo y la esposa del ciervo, que era una mujer sabia, no sé si eran de la casta brahmana o qué, pero muy sabia, lo maldijo al rey Pandu y le dijo que cuando él quisiera copular con sus esposas, él también iba a caer muerto. Y por eso Pandu renunció a todo, se quedó en el bosque. Bueno, y la historia es más larga. Y bueno, pero sí, en la forma de los animales, ellos no producen karma negativo al hacer lo que hacen. Los animales están exentos de eso. Nosotros no. La forma humana de vida tiene una responsabilidad superior, que es alcanzar la autorrealización. Ahí César Prabhu levantó la mano. Gris, Naribol, buenas noches, Prabhu Chitrak, devotos. Prabhu, sí, hablando como un pasatiempo, una anécdota también es justamente porque Prabhupada cuando tenía sus almacenes, ¿no? Él, le instaban a que pusiera trampas para que los pueda matar, ¿no? A los ratoncitos, pero Prabhupada, prefería traerles, creo que unos gatos, ¿no? Para que pudieran, comer los ratones, ¿no? Y así no cargarse el karma, ¿no? Pero Chitrak, hay un tema sobre lo que hablaba del budismo y que al igual que Cristo o Buda, no vienen a ser solo personas, ¿no? Sino son una especie de títulos, ¿no, bro?
o grados. Quisiera de repente nos puede explicar eso un poquito más. Y lo otro es Sí, que, sí, dígame. sí, que técnicamente Buda no se llamaba Buda, como el semidios Indra tampoco se llama Indra. Indra tiene su propio nombre personal, porque Indra es un cargo. Es como, no sé, en la escuela a un profesor le dicen profesor, pero ese profesor tiene un nombre y un apellido personal. Entonces, en el caso de Buda, del Buda nuestro, se llamaba Siddhartha Gautama, pero Buda creo que significa algo así como el iluminado o algo similar a eso. Pero él tenía otro nombre que era Siddhartha Gautama. Sí. Luego, otra consulta, como sabemos, Prabhupada ha sido una persona de mucho aporte científico, ¿no? Él se validaba o se referenciaba, digamos, en varios científicos que de alguna u otra forma podía ver un poquito más allá de simplemente digamos que una corroboración materialista, ¿no? O sea, él muy amplio, hablaba de astrofísicos, digamos, de biólogos, etcétera, ¿no? Entonces, también me gusta estudiar un poco este lado y yo viendo la parte, digamos, de la reproducción de cualquier especie o ser vivo, no solo se habla de la reproducción sexual, ¿no? Como tal, sino también hay algo asexual, ¿no? En el tema, por ejemplo, la gemación, la esporulación y la ovación, etcétera. Entonces, ¿se podría dar por ese lado un poco cierta explicación de estas características de Brahma? Bueno, primero que yo no soy experto en ese tema, César, porque me imagino que es un tema del área de la biología y yo me dedico a otra área que es la filosofía. Pero supongo que sí, o sea, pensemos esto. A ver, el señor Shiva se manifestó de la frente de Brahma, Shiva. Varahadev, una expansión de Vishnu, se manifestó de las fosas nasales de Brahma. Y como dijimos, Satarupa y Swayambhuva Manu se manifestaron del cuerpo de Brahma, sin que él los haya engendrado. O sea que sí, hay muchas formas de engendrar más allá de la que nosotros conocemos. En el planeta Tierra, nosotros que tenemos cuerpos masculinos y femeninos, nos reproducimos por la cópula sexual. Pero evidentemente en planetas superiores, celestiales, hay otras formas de reproducción seguramente. De hecho, yo recuerdo en el Bhagavatam que dice que en los planetas celestiales los hijos no nacen como nacemos nosotros, bebés que tienen que criarnos y todo lo demás. Dice que creo que es el último año cuando un semidios va a morir, o en el último momento que un semidios va a morir, ahí ya le nace el hijo, ya adulto, ya crecido y ya listo para ocupar el cargo. Y es diferente de cómo nacemos nosotros. O sea que evidentemente que en otros sistemas planetarios hay otras formas de nacimiento, que en la Tierra no nos son habituales ni las conocemos. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Yanmás también vino medio, no sé si entendió el tema. ¿Tiene alguna pregunta? No, no, sí entendí, pero no tengo preguntas. Gracias. Buenísimo. Qué pena, llamaste a mi Prabhu, usted siempre me hace pensar. Hoy no me quiere dar la misericordia. Hoy no me quiere dar la misericordia. No importa, no importa. Voy a seguir esperando con paciencia. Bueno, hay una pregunta en el Face que hicieron. Hare Krishna Atavi. Me espera un segundo, voy al Facebook para hacer la pregunta y después usted hace su pregunta. ¿Puede ser? ¿Me espera un poquito? Bien. Entonces, María de los Ángeles Miguel dice, buenas noches a todos y a todas. Hola, profe, dice, tiene mucha similitud con la teología de Hesiodo. Hesiodo, así. Ah, con la teogonía de Síodo. Sí, exactamente. Bueno, el comentario que hace María de los Ángeles es un comentario propio de una persona que estudia la carrera de filosofía. Es Teogonía. correcto es lo que dice ella, exactamente, porque como comentaba previamente, la noción del tiempo rectilíneo, lineal, que va de una etapa
podríamos decir menos desarrollada, a una etapa más desarrollada en sentido teleológico, eso lo inauguró la filosofía de la historia con San Agustín en Occidente. Pero como dice María de los Ángeles muy bien, se ve que ya tiene aprobado Historia de la Filosofía Antigua, se nota que estudió. La antigua cultura griega, como la antigua cultura de la India, no manejaban una concepción del tiempo lineal, sino que tenían una concepción cíclica del tiempo que se dividía en diferentes yugas o en diferentes eras. Así como Hesíodo, en su obra, él establece las diferentes edades en sentido cíclico, lo mismo pasa, pero mucho tiempo atrás, en los textos védicos, donde se divide todo en 4 edades, que es Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Pero a diferencia del tiempo lineal, en el tiempo cíclico de Hesíodo en Grecia y de los Vedas en la India, las edades anteriores son mejores que las edades posteriores. O sea, Satya Yuga es el 100% de lo mejor, Tetra Yuga es el 75% de lo mejor, Kali arranca con un 50% de lo mejor y llega a un 0%. ¿En qué sentido de lo mejor? Vida espiritual, cualidades morales, espiritualidad y todo lo demás. Satya Yuga es óptima, ya después Dwapara Yuga se degrada a un 75%, ya después Treta Yuga se degrada otro porcentaje más, y ya Kali Yuga se termina degradando hasta el 0%, y de ahí otra nuevamente una Satya Yuga. Y así cíclicamente. El tiempo de los Vedas, al igual que para los griegos antiguos, es cíclico y no lineal, y va de lo mejor a lo peor, y después retorna el ciclo. Así que correcto el aporte de María de los Ángeles, muy bueno. Antes que Janmastami está Atavi. Sí, Krishna. Hare Krishna, Chitrak Prabhu, reverencias a todos los devotos. Muchas gracias por su clase, Prabhu. A ver si puedo formular esta pregunta. Quería preguntarle si el tiempo, Kala, siendo una energía de Krishna, es percibido diferentemente de acuerdo a la influencia del Señor Supremo sobre nosotros, o es solamente una percepción subjetiva, ¿no? O sea, le pregunto esto respecto a los lapsos que nos hablan, ¿no? De la vida de los semidioses y cómo es un tiempo tan extenso y comparado con la vida del ser humano, pues nosotros vivimos un tiempo insignificante, ¿no? Pero la percepción del tiempo es variable, ¿no? Entonces, ¿cómo se define eso? Gracias, Prabhu. Bueno, primero que nada, para mí, además de todos ustedes, que es normal que siempre estén y que es una alegría enorme, es una alegría que esté en este encuentro Atavi Krishna Prabhu, porque con él nos veníamos comunicando hace rato por WhatsApp, pero nunca nos habíamos visto. Así que siempre es una alegría estar con ustedes, y hoy en particular es una alegría enorme estar con Prabhu Atavi Krishna, porque veníamos teniendo un diálogo por WhatsApp hace rato, pero nunca nos habíamos visto. Para mí es una alegría enorme también que él esté hoy acá en este Sadhusanga. A ver, el tiempo es uno de los 5 temas filosóficos que aborda el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita se habla del tiempo en el capítulo 10 y en el capítulo 11. O sea, y también el tema del tiempo se retoma en el Srimad Bhagavatam. El tiempo es eterno. El tiempo es Krishna mismo. Y Krishna se manifiesta como el tiempo. Es decir, en el mundo material tenemos una percepción subjetiva del tiempo que lo dividimos en pasado, presente y futuro. Pero aunque nosotros en nuestra conciencia entendemos que hubo hechos que ya sucedieron, que hay hechos que están sucediendo y hechos que sucederán en el futuro, en el Srimad Bhagavatam, el tiempo, más allá de la percepción que nosotros tengamos de él, está total y absolutamente estructurado. Hay capítulos del Srimad Bhagavatam, hay un capítulo específico que se llama Cálculo del tiempo a partir del átomo. Y hay medidas microscópicas de tiempo que da el Bhagavatam, y todas las medidas tienen un nombre sánscrito. Una de esas medidas es, por darle un ejemplo, el tiempo que se tarda en parpadear. En sánscrito eso tiene un nombre.
Entonces, el tiempo está sumamente medido en el Srimad Bhagavatam, desde tiempos minúsculos hasta, por ejemplo, los tiempos más grandes, que son los 100 años que dura una vida de Brahma, cuántos meses tiene un año de Brahma, cuántos días tiene una semana de Brahma, cuántos manvantares hay en un día de Brahma, cuántos semidioses nacen y mueren durante un día de Brahma, cuántos ciclos de yugas de lo que nosotros calculamos con tiempo humano se desarrolla en un día de Brahma, en un manvantar. E incluso también hay un cálculo de tiempo de cuánto tiempo se manifiesta el mundo material y pasa luego a estar en estado inmanifiesto, y también cuánto tiempo tarda el universo en volver a manifestarse cuando el Mahatattva entró dentro del señor Vishnu. Eso lo explica, esa última parte la explica bien en el primer canto, Narada Muni, cuando él le comenta a Shila Vyasa de la historia de su vida anterior, que Narada era el hijo de una sirvienta, y ahí Narada cuenta, ¿sí?, cómo él cambió de cuerpo y cómo después él, junto a Brahma, ingresó en el momento de la disolución cósmica dentro del señor Vishnu, y ahí da el cálculo del tiempo y la cifra exacta de cuánto tiempo tarda el Mahatattva a volver a desplegarse. Y ahí Narada Muni lo explica. Entonces, quiero decir que nosotros podemos percibir el tiempo como presente, pasado y futuro. De hecho, cuando uno está en una situación pasándola mal, el tiempo no se le pasa más. Y cuando uno está pasando bien, el tiempo parece que vuela. Pero independientemente de cómo nosotros percibamos el tiempo, en el Bhagavatam ya el tiempo está estructurado en sus más grandes y en sus más mínimos detalles. Ya está todo calculado dentro de la cosmología del Srimad Bhagavatam. Por eso, Prabhu Atavi Krishna, si usted quiere mucha precisión, recomiendo la lectura del capítulo Cálculo del Tiempo a partir del átomo. Ahí están todas las medidas de tiempo que conocemos en el mundo material, todas. Ya, y muy interesante. Gracias, Chitrak Prabhu. Reverencias. Hare Krishna. Reverencia. Bueno, y Janmastami, la Sí, pregunta. Hare Krishna, Chitra Prabhu, mis reverencias, gracias por la clase. Jai. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de degradación de Kali tenemos actualmente? Poca, porque Kali recién comienza. O sea, según los libros de Srila Prabhupada, la era de Kali terminó cuando finalizó la batalla de Kurukshetra y cuando Krishna se fue del planeta. O sea que nosotros estamos recién en el inicio de Kali Yuga. Kali Yuga, a ver, Prabhu, no quiero especular, pero creo que dura más de 400 y pico mil de años. Creo que Kali Yuga dura 437.000 años, creo. Creo que dura eso, Kali Yuga, 437.000 o una cifra muy cercana a eso. Y transcurrieron de Kali Yuga recién 5.000 años, Prabhu. Nos faltan más de 420 años de Kali Yuga, 420.000 años de Kali Yuga. O sea que lo peor todavía no lo vimos. O sea que estamos en un buen momento todavía. Y sí, estamos en un buen momento. Y además, no solamente estamos en un buen momento, estamos en el inicio de una era dorada. ¿Por qué? Porque esa era la inició. En Kali Yuga hay como un oasis espiritual que lo trae el advenimiento de Chaitanya Mahaprabhu. O sea, va a haber un periodo ahora que va a ser importante para el avance espiritual, que se inició con la llegada de Chaitanya Mahaprabhu. Pero después de que termine ese periodo, que ese sí no me acuerdo el número, se va a venir Kali Yuga con todo lo peor. De hecho, el Bhagavatam, hay capítulos del Bhagavatam que dice cómo va a ser Kali Yuga más adelante, que los gobernantes directamente van a ser... Ahí está, Atavi Krishna Prabhu dice que tiene 432.000 años Kali Yuga y que faltan todavía 427.000. Gracias por el dato, Atavi Krishna Prabhu. Pero dice el Bhagavatam que en el futuro directamente los gobernantes van a ser saqueadores, que las mujeres van a tener hijos
para cuando nazcan comerse los bebés, que las vacas van a ser del tamaño de perros, que en vez de dar leche van a dar sangre. No, lo que se viene en Kali Yuga va a ser pero pesadísimo, pesadísimo. Más vale no estar acá en esa época. No, cantemos 16 rondas, sigamos los 4 principios, tengamos un buen sadhana, un buen servicio y confiemos en que Prabhupada nos saca de acá. No hay que apegarse a este mundo. No, para nada. Si uno quiere desapegarse del mundo, tiene que leer canto tercero del Bhagavatam, los capítulos donde Kapiladeva instruye a su madre Devahuti. Hay una parte donde Devahuti le dice a Kapiladeva, quiero que me expliques el servicio devocional, quiero que me expliques el tiempo y quiero que me expliques las calamidades del mundo material. Porque si conocemos bien las calamidades de este mundo, vamos a querer desapegarnos. Y como para trascender el mundo material, entre todas las cosas que Kapila Deva le dice a su madre, una cosa que le dice es, tenemos que tener una visión pesimista de la existencia material. Y hay varios puntos más también, que tomé nota de todos ellos. Eso es canto primero, primera No, parte. no, canto tercero. Perdón, canto tercero, parte primera. No. No, son Yo hablo, 28, es así. Canto 3, texto 28, 28 al 30, creo que. ya Sí, se lo digo específicamente. Estoy abriendo el Veda Base, Prabhu. Ya lo digo. Sí. Pero creo que el canto tercero, acá está, a ver, Srimad Bhagavatam, tercer canto. Específicamente esto que estamos hablando es canto tercero, capítulo 30, 31 y 32. Canto tercero, capítulo 30, 31 y 32. Les digo los nombres de los capítulos. Capítulo 30, el señor Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. Es terrible ese capítulo, bien realista. Después, el capítulo 31, las enseñanzas del señor Kapila sobre los movimientos de las entidades vivientes. En ese Kapila explica que de la unión del semen masculino y el óvulo femenino se produce el bebé y ahí explica cada semana cómo se desarrolla el bebé, cada mes cómo se desarrolla el bebé, cómo vive el bebé dentro del vientre materno, lo que tiene que padecer y lo que padece después ese bebé cuando nace. Es impresionante ese capítulo. Impresionante. El 30 y el 31 explican bien claramente cómo funciona el mundo material. Si no nos desapegamos con eso, nos va a costar bastante desapegarnos. buenísimo. Gracias. César, Sí, Prabhu Chitrak, hablando un poco justamente, digamos, de esta época, ¿no? Yo he sido bautizado cristiano hace mucho tiempo, pero como que no me convenía o no conviene la idea de pensar de que, por ejemplo, el fin del mundo está cerca, ¿no? O que de repente ya viene Jesús y viene a juzgarte y cambia, ¿no? Siempre un modo de condicionamiento, casi un chantaje, ¿no? Entonces hay un tema de espiritualidad ahí, o digamos de algún tipo de transformación, etcétera, que no está del todo bien guiado. Sin ánimo de criticar, ¿no? Igualmente la parte católica igual, ¿no? O sea, se ha dado ahora, creo que hace poco acá en Perú, justamente un grupo católico del Opus Dei que pues eran pedrastas, ¿no? Entonces incluso el cardenal y todo. Entonces, creo que ahí nos vamos un poco dilucidando las intenciones y las propensiones de cada, digamos, religión o creencia, ¿no? Y es por eso que de repente me quedo aquí porque justamente hay un cambio profundo, un cambio sincero, etcétera, Prabhu. Y de repente nos puede dar un poquito más de luces respecto a esto, ¿no? De ese proceso. Bueno, buena pregunta. Me meto en un terreno personal. Yo tengo muchísimos, pero muchísimos años de iglesia católica. O sea, mi mamá era catequista, mi papá era delegado de la Juventud de Acción Católica,
Mi abuela súper católica, mi otra abuela súper católica. Antes de tomar la comunión hice 2 años de precatequesis, después 2 años de catecismo, después 2 años de acción católica. Tengo muchos años dentro de la iglesia, hasta los 16 años que ahí me uní al movimiento Hare Krishna. Pero el punto es que la iglesia católica, la religión católica es una religión muy importante, muy sublime, es una religión que indudablemente conecta a la humanidad con Dios, y así como tiene ejemplos de personas que son todo lo contrario a lo que esa religión predica, como decías recién vos, Prabhu, el tema de pederastas. Si uno estudia la historia de los papas del Renacimiento, los Borgia, eran gente súper corrupta. Eh, Sabemos que la Iglesia Católica tuvo alianzas con el nazismo, que acá en Argentina la Iglesia Católica estuvo apoyando la última dictadura militar. O sea, hay muchos, ¿a qué voy con esto? Hay muchos seguidores de la religión católica que no son buenos católicos. De hecho, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, él decía que la mayor parte de los católicos son paganos bautizados. ¿Por qué? Porque son gente que cumplen con ciertos ritos formales de la iglesia, se bautizan, toman la comunión, se casan, pero no practican su vida espiritual tal como su religión se los plantea. Pero por otro lado, si bien están estos ejemplos negativos de practicantes del cristianismo, también tenemos ejemplos súper positivos, tenemos la vida de grandes santos como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que fueron personalidades súper elevadas espiritualmente. Es más, yo recuerdo unas vacaciones de invierno, estuve enfermo y me acuerdo que aproveché para leer, estuve en cama como 15 días y leí La República de Platón completa y la biografía de San Francisco de Asís. Y en un momento dice que San Francisco de Asís, él tuvo una visión directa de Dios y que vio que Dios tenía como la forma de un joven, de un adolescente, vestido de modo muy atractivo y con muchas joyas. Y cuando San Francisco vio a Dios en esa forma, quedó como en un estado de arrobamiento, de éxtasis, que de hecho coincide mucho con la descripción de lo que es Krishna. Entonces, la religión católica es muy positiva, muy espiritual, muy antigua, no tan antigua como los Vedas, por supuesto, y hay gente que es católica y que practica muy mal su religión o que no la practica, pero por otro lado hay católicos que son ejemplares, que son excelentes y que incluso nos pueden motivar a nosotros para practicar mejor nuestra vida, nuestra propia vida espiritual dentro del ámbito del Gaudía Vaishnavismo. Pero lo que pasa que el problema es que hoy por hoy, al menos en mi experiencia, el catolicismo como que ha perdido la atracción para los jóvenes, y cuando uno va a una iglesia ve que hay gente ya anciana, gente que no sé, que le debe tener temor a la muerte, que quiere reconciliarse con Dios, como que no tiene tanta pujanza hoy en día la iglesia, al punto que un propio papa, el líder máximo de la iglesia, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, dijo que la mayor parte de los católicos eran paganos bautizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque la religión es auténtica, en general, no digo en todos los casos, uno no encuentra un Shakti dentro de esa práctica espiritual. Uno no encuentra un entusiasmo fuerte, uno no encuentra un conocimiento claro. Yo cuando hice la licenciatura en filosofía tenía una compañera que era teóloga, católica, y ella misma se quejaba de la escasa formación teológica y filosófica que tenían los sacerdotes, y que en consecuencia eso se reflejaba en las homilías, en las pobres homilías de muchos sacerdotes carentes de una profunda formación teológica y a su vez filosófica. Y de hecho, yo escucho podcasts también de sacerdotes católicos muy importantes que se quejan de lo mismo, de la escasa formación teológica y filosófica que tienen los seminarios católicos, y ni hablar de la poca vocación que los jóvenes tienen hoy en día para el sacerdocio dentro de la iglesia. Entonces, esto no lo digo yo, porque no soy un experto, pero sí escucho a católicos expertos que dicen que hoy por hoy la iglesia católica se encuentra en una crisis,
en una crisis de vocación, porque los muchachos jóvenes hoy por hoy ya no quieren ser sacerdotes. Hace poco tuvieron casi un cisma con el sínodo de la sinodalidad que se llevó a cabo en Alemania. Fue terrible la discusión dentro de la iglesia con ese sínodo de la sinodalidad. Ya también hubo alejamientos de la doctrina tradicional de la iglesia con el Concilio Vaticano II. O sea, la religión católica es sublime, es espiritual, proviene de Dios, no hay ninguna duda, bien practicada, a uno le permite lograr la salvación, sin lugar a dudas, pero el problema es que los católicos promedio no la están practicando a su religión. Para el católico promedio, su religión es un rito vacío, una creencia dogmática, no tienen una vivencia profunda de su fe mediante la práctica. ¿Qué católico que uno conozca acá en Argentina reza todos los días el rosario? ¿Qué católico que uno conozca todos los días lee su Biblia? ¿Qué católico que uno conozca santifique los alimentos antes de comer? Eso casi no lo hacen los católicos, lamentablemente. Tal vez hay católicos que son ejemplares, yo conozco una señora que sí lo es, que ocupa un cargo importante dentro de la Legión de María, que sí, pero el católico promedio no. Por eso el Papa Ratzinger dijo, son paganos bautizados la mayor parte de los católicos, lamentablemente, porque es una excelente religión, pero es una religión que actualmente está en crisis, el catolicismo. ¿Y a mí qué me pasaba? Yo recuerdo cuando estaba en la Acción Católica, que era un adolescente de 16 años, a veces el sacerdote, el cura de la iglesia, venía a nuestras reuniones y nos pedía cigarrillos para fumar. O sea, yo no fumaba, pero los chicos más grandes sí lo hacían. Y era una persona que dirigía una iglesia, pero que no te motivaba mucho espiritualmente. ¿Y qué me pasó a mí? Yo simultáneamente, hubo unos meses, que simultáneamente cuando tenía 16, entre los 16 y los 17, iba a la iglesia católica y a una comunidad Hare Krishna. ¿Y qué pasaba? Yo no tenía mucha filosofía en ese momento, pero sí tenía capacidad de percepción. Y yo veía que cuando nos juntábamos con los de la Acción Católica, uno de los chicos se quería levantar a una de las chicas y fumaban y hablaban pura prayalpa. Y cuando iba al grupo de mi comunidad Hare Krishna, Krishna era el centro, había Krishna Katha, se cantaba el Santo Nombre, se leía el Bhagavad Gita, se ofrecían los alimentos. Había un Shakti en ISKCON que yo no lo percibía dentro de la iglesia. Pero estoy hablando de una experiencia personal, no la quiero volver a un absoluto, porque como digo, es una excelente religión, la iglesia católica es excelente, proviene de Dios, tiene escritura revelada, tiene grandes santos, grandes ejemplos de personas que pueden guiar a la humanidad, pero la masa de los católicos no son gente ejemplar. La masa no lo son. Mientras que el Hare Krishna promedio es vegetariano y ofrece alimentos, el Hare Krishna promedio lee el Bhagavad Gita, el Hare Krishna promedio canta las rondas, el Hare Krishna promedio tiene sadhusanga, tiene Krishna Katha. Y miren lo que somos nosotros. Ni siquiera que tenemos un cargo institucional, que seamos personas que estamos, digamos, cumpliendo con una formalidad institucional, nos reunimos por voluntad propia para tener un Krishna Katha. Entonces, yo estoy agradecido con la Iglesia Católica porque fue mi primer paso de acercamiento a Dios en esta vida. Y siempre voy a estar agradecido al catolicismo. Pero yo encontré un entusiasmo en la vida espiritual en ISKCON, yo encontré un conocimiento filosófico en ISKCON y encontré un nivel de devoción tan elevada en ISKCON que no vi en ningún otro lugar en esta vida. Y por eso yo elijo ISKCON. Yo elijo ser un amigo de los Gaudiya Vaishnava. Porque acá se está hablando de conocimiento trascendental y de amor puro por Krishna. Y esto hoy por hoy no se encuentra en cualquier lugar. Con todo el respeto que le tengo a las demás religiones y con todo el valor que las demás religiones tienen, indudablemente. Hablo de una experiencia personal. No lo quiero volver una norma apta para todos o una norma absoluta de tipo imperativa. Les hablo desde lo que yo viví. Puedo estar equivocado, pero lo que yo experimenté, no hay lugar a dudas que así lo vivencié. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, las que no hablaron fueron Raga,
Raga Ranchita, no sé si tiene algo para compartir. Bueno, no, realmente nada más darle las gracias a Prabhu. Realmente me encantó, me encantó. Quisiera más, pero ya es tarde. Me gustó mucho tu clase, Prabhu. Gracias. Muy agradecido, madre, muy agradecido. Estas clases salen así por el entusiasmo que me dan todos ustedes, por lo que he aprendido de mi maestro espiritual, de Srila Prabhupada, de absorber la mente y la inteligencia en el estudio de las yastras. Pero viene todo de ahí. Jazmín, ¿tenés algo para compartir? Hare Krishna, no, o sea, entendí como que hay muchos también en Srimad Bhagavatam escritos con diferentes Brahmas y el tiempo y todo eso, como que si el Srimad Bhagavatam tiene escrito que después los seres humanos se van a comer, que no, o sea, que va a terminar todo mal, capaz que nosotros, o sea, como que ya somos pasado en realidad en ahora mismo, ¿no? Lo único que podemos cambiar puede ser como que el destino o el destino está escrito, porque en el Srimad Bhagavatam está escrito, entonces el nuestro también, o lo podemos cambiar con el Bhakti, con el Shakti, como decís. ¿Al Bhakti o Shakti? Sí, el excelente, Jazmín. El destino se puede cambiar. ¿Por qué? Eso lo explica Srila Prabhupada. El Bhagavad Gita aborda 5 temas: Dios, el alma, la naturaleza, el tiempo y el karma, el resultado de la acción. Dios, el alma, la naturaleza y el tiempo son factores eternos, no se pueden cambiar. Pero el karma, que es lo que produce el destino, se puede cambiar. Entonces, uno puede traer un cierto destino, pero por la práctica del Bhakti Yoga, uno purifica su karma, uno se libera de las reacciones kármicas y así modifica su destino para mejor porque avanza en la vida espiritual. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna cumple muchas funciones. La principal función del Bhakti Yoga es restablecer la relación amorosa y eterna entre el alma individual y el alma suprema, pero como subproductos del Bhakti Yoga, modificamos nuestro karma por el proceso de oír acerca de Krishna, cantar el Mahamantra, recordar los lilas de la Suprema Personalidad de Dios y de las almas liberadas. Así, nuestro karma se purifica, nuestro karma se modifica, y en la vida de un Vaishnava todo se vuelve auspicioso. Entonces, es maravilloso el Bhakti Yoga, porque explica Krishna en el Bhagavad Gita que la práctica de vida espiritual es como prender un fuego, y al fuego le tirás combustible, y el fuego quema todo el combustible. Entonces, al practicar un Bhakti Yoga intenso, ese fuego del Bhakti Yoga quema el combustible del karma y nos purifica. Y así es como gradualmente nos vamos liberando en esta misma vida. Nos vamos liberando de las modalidades de la naturaleza material, nos volvemos un síntoma claro de que se modifica nuestro karma y nuestro destino es que logramos estabilidad en la práctica del Bhakti. A veces hay personas que recién comienzan, que hoy cantan las rondas, que mañana no, que hoy leen, que mañana no, que hoy ofrecen los alimentos, otro día se olvidan, que van con entusiasmo un fin de semana al templo, después capaz que no van por mucho tiempo, pero cuando el destino de uno se modifica, porque el karma de uno se purifica, ¿cuál es un síntoma claro de eso? Estabilidad en el Bhakti Yoga, estabilidad en cantar las rondas, en seguir los principios, en hacer tu servicio particular, en estar apreciativo de los Vaishnavas que te rodean, de apreciar al maestro espiritual, de percibir en todo lo que haces la misericordia sin causa de Krishna, de que ves en el corazón de todos que se encuentra Paramatma y te volvés ecuánime y querés compartir lo mejor que has recibido, que es el avance espiritual. Eso es signo de que se modificó el destino de uno por medio de la purificación que lleva a la estabilidad en la práctica del Bhakti, hasta el punto en que la práctica del Bhakti se vuelva inmotivada e ininterrumpida, que es una fase muy, muy elevada en la vida espiritual. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a Tavi. ¿De dónde eres, Tavi? ¿De Perú? De México. De México, sí, Prabhu.
Bueno, entonces vamos a dar por... Beatriz, ¿de dónde eres? Hare Krishna, de México también. Bienvenida, Beatriz. No sé si tenías alguna pregunta, ¿te gustó? No, sí, no, ninguna pregunta, sí, y me encanta el Srimad Bhagavatam. Es como la segunda vez que lo empiezo a escuchar. Me gusta muchísimo, como que, um, no sé, me, ¿cómo podría decir? Aparte, me gusta, pero algo me mueve adentro, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta. Y sí, definitivamente hay mucho, es difícil, bueno, no es tan sencillo aprender tanta la genealogía que decía el Prabhu, ¿no? O sea, pero yo digo, bueno, como, así como nos dicen que el Bhagavad Gita no solamente hay que leerlo una vez, sino las veces que sean, que se puedan o sean necesarias, igual el Bhagavatam, ¿no? Y yo digo que poco a poco, bueno, gracias a Krishna, vamos a irnos como introyectando más en él, ¿no? Muchas gracias. Muchas Bien, gracias a usted, Beatriz. yo le respondo esto a Beatriz y a todos. Entre hoy y mañana, esta clase, para que la puedan repasar si les interesa, va a estar siendo subida al canal de YouTube Comunidad Vaishnava. Y ahí, si quieren, pueden volver a escucharla, tomar notas, escribir, y ya pueden armar sus apuntes para que quede todavía un poco más sólido el conocimiento del encuentro de hoy. Muy bien, Bueno, gracias. buenísimo. Eh, bueno, muchas gracias, Chitrat, por todo el conocimiento que nos compartiste y por acompañarnos. No sé si tienes algo para No, decir. que creo que, no sé si es domingo, 16 de febrero, tenemos el próximo encuentro Sí, con este mismo grupo para el estudio del canto, del capítulo 13 del Bhagavad Gita tal como es. sí, así es. Así es. Eso vamos a tener en febrero. Bueno, Sí. ahora me... Ah, y un dato más, un dato más. Prabhu Parampadam, que él dirige la comunidad de educativa Cultura del Bhakti, está iniciando, y este sábado va a dar la charla informativa, el inicio del curso de Bhakti Shastri 2025, que da certificados oficiales de ISKCON. Así que si a alguien le interesa, comuníquense con Prabhu Parampadam, porque ya va a comenzar el curso de Bhakti Shastri de este año. Y por si alguien es de Buenos Aires, en marzo comienza en el templo de ISKCON Buenos Aires el curso de Bhakti Shastri que lo va a dar Madre Braya Bhakti también. El curso que da Parampadam Prabhu es virtual, por internet. Y el que da Madre Braya Bhakti es presencial los días domingo, creo que es de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el templo de Ciudad de La Paz y Jorge Newbery, ISKCON Buenos Aires. Así que si alguien precisa o el contacto de Madre Braya Bhakti o de Prabhu Parampadam, avísenme que se los paso. Bien, perfecto. Entonces, ahora me toca a mí. Eh, Me toca a mí, sí. Bueno, nosotros tenemos con la comunidad de México, ¿no? Krishna West, estamos dando el Srimad Bhagavatam, empezando la nueva lectura del Srimad Bhagavatam. Están con horarios de México, a las 6 a.m. de la mañana de México, a las 9 de la mañana de Argentina. Estamos en la introducción. Es un grupo muy bonito, hay muchas personas, tanto a la mañana como a la noche, que sería a las 12 horas de Argentina, para que tengan idea. Así que bueno, esas son dos cosas que están haciendo, que estamos compartiendo con ellos y en la red del equipo. Eso es nuevo. Y bueno, y los lunes estamos con el círculo del Bhagavad Gita, tratando de estudiarlo otra vez al Bhagavad Gita. Y mañana va a venir nuevamente nuestro querido amigo Arjuna Saka, va a estar dando sadhu, así que a las 20:30 traten de ordenarse con los horarios
20:30 empezamos con Arjuna y bueno, vamos a tener nuevamente su presencia. Y el viernes creo que va a estar Gokulananda desde la India, pero a las 21:30, acuérdense. 21:30 porque termina el servicio del templo en Brindavan y nos da la clase a nosotros. Espero que coordinemos con eso y creo que el viernes tenemos eso. El sábado va a estar Karunya Nitai, va a empezar el canto 3 y el capítulo 13 del Srimad Bhagavatam, y el domingo va a estar nuevamente Diras. Así que va a seguir estando con esta forma de dar las clases del Srimad Bhagavatam para que podamos ir estudiando. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches y bueno, los esperamos mañana. Y ya saben, los que son de México o los que están de Perú o en algún lugar, pueden ingresar o me mandan a mí para que les dé el link para poder ingresar, o se fijan en las cosas de Krishna West o Ashivas, que él está comandando eso. Así que bueno, un montón de gracias a todos por iluminarnos y poder hacer una sadhusanga muy buena. Muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un gusto.